Bien, amigos, continuamos en la tertulia en Interalmería Televisión y vamos ahora a continuar dando la palabra a Víctor Hernández Bru, que decía 30 segundos. No, era una cosa muy sencilla. A mí me parece fantástico que los partidos políticos, los clubes de fútbol y de bádminton, las empresas, te ayuden a los medios de comunicación. Si es que esa es su tarea. Si es que no, yo a eso no le veo nada reprochable. El Partido Popular coge, graba un total, te lo manda, pues estupendo. Claro. Si eso es lo que ha pasado toda la vida. Eso no es reprochable en absoluto. ¿Cuál es el problema? El problema es que luego hagamos un periodismo de este me ha mandado esto, lo pongo, este me ha mandado aquello, lo pongo, este me ha mandado aquello, lo pongo, y ¿yo qué hago? Copiar y pegar y hemos terminado. Que es a lo que realmente en muchas ocasiones estamos llegando. Y ojo que nadie entienda que yo le estoy dando lecciones a nadie, que no es así. Estoy analizando lo que veo que pasa. Pero es que hay otra cosa todavía más grave, que es que voluntariamente decidas ir a una rueda de prensa, el tío te cuenta la de Caperucita Roja y tú te la comes y luego la cuentas. Mire usted, es que eso ya es indignante. Eso es, en argot periodístico, es lo que hemos visto hace un rato, era un canutazo. Es decir, cuando hay un grupo de periodistas que rodean a una persona y le ponen el micrófono. Eso en Chile, ¿sabéis cómo llaman a eso en Chile? Ay, pues no. Ronda de periodistas. Ah, una ronda de periodistas. Una ronda de periodistas. Sí, sí. Yo tuve una vez un redactor jefe chileno. Y entonces decía, vamos a hacer una ronda de periodistas. ¿Es un juego de cartas? No. Ronda de periodistas. Es decir, varios micrófonos. ¿Usted qué opina? Cuando en una ronda de periodistas o en un canutazo alguien dice una barbaridad, lo mínimo, si vas con el piloto encendido, si vas, estoy trabajando y no estoy grabando, estoy siendo periodista y no soy reproductor, es preguntar, repreguntar. Se ha perdido completamente el género de la repregunta, que es donde está la clave informativa. O sea, tú en una entrevista, en una declaración, un tío te cuenta su película, su historia, te da una respuesta a una pregunta que has hecho. Pero el titular no va a estar nunca ahí. El titular está en la repregunta. En la repregunta. Yo no sé. ¿Cuántas naciones hay en España? Bueno, esto es increíble. ¿Qué es lo que es increíble? Bueno, pero yo no sé si ha cambiado mucho, que está influida por las nuevas tecnologías en la profesión periodística. Pero ha cambiado, claro. Ha cambiado muchísimo, pero digo el procedimiento para la elaboración de la noticia. Yo recuerdo que no hace muchos años, y alguien de esta casa puede dar fe, porque estaba de redactor jefe entonces en una emisora de televisión local, y claro, cuando recibíamos toda la avalancha de información venía por fax, ¿eh? Entonces, claro, por la mañana, a las 9 de la mañana nos reuníamos para hacer el consejo de redacción, a ver qué noticias hay para hoy. Y claro, cuando empezaban a haber noticias, teníamos un montoncito donde se ponían las noticias a cubrir, o las convocatorias de prensa, o lo que fuese. Y entonces no había nada en ese montoncito. A ver, esa noticia, yo hice la experiencia así, no, eso nada, eso fuera, esta convocatoria tampoco. Y entonces, claro, cuando faltaban ya 5 o 6 páginas de fax, pues le demudaba un poco la faz al redactor jefe diciendo, pero Antonio, ¿qué vamos a hacer hoy? Digo, vamos a hacer un informativo diferente al resto de medios de comunicación. Buscarnos la vida, claro. Entonces, claro, no recogimos ese día, y así en lo sucesivo, prácticamente no recogíamos ninguna convocatoria, salvo que hubiese alguna convocatoria donde se pudiera sacar algo. Es decir, ir allí, hacer una pregunta. Claro, eso es lo que te iba a decir. Hacer una pregunta, es que esto y sobre esa pregunta muy fácil. Hacer una noticia. Es que en muchos sitios la información está en las mismas ruedas de prensa a las que te convocan para una cosa, haciendo tú tu trabajo periodístico y haciendo que en esa rueda de prensa se hable de otra cosa. De eso no hace tantos años, ¿eh? No vayas a creer, ¿eh? Creo que hubieras hecho bien en explicar qué es esto del fax, digo por respeto un poco a la audiencia, que alguno estará todavía buscándolo a ver qué es lo que es eso. Sí, en fin. Sí, es verdad que era así. Era así. Era así, y bueno, pues, la no prueba no hay más que ver los informativos y ver y escuchar los informativos y hasta leer los periódicos. Casi en la prensa escrita esto se da menos. La prensa escrita trata de diferenciarse y de ofrecer alguna noticia de elaboración propia, y eso está muy bien porque es la base del trabajo. Sin embargo, en los medios audiovisuales los informativos son muy parecidos porque es la reproducción de las ruedas de prensa del día, ordenadas, pero generalmente hay poca noticia de elaboración propia, no digo ya de investigación, eso en absoluto, en fin. Pero las noticias de elaboración, es decir, noticias que un medio de comunicación saque por iniciativa propia,
son muy pocas. Tan solo en la prensa escrita en el local, en lo que son las radios y las televisiones, son la reproducción de las ruedas de prensa del día. Bueno, pues incluso si tú vas a hacer un periodismo de ruedas de prensa, que es muy noble y muy estupendo, si en una rueda de prensa alguien te quiere vender una bacalá infame, pues tu deber deontológico, tu deber profesional, es decirle, oiga, y un poquito de orgullo eso que me ha dicho usted, a mí, a mis compañeros, me puede me lo puede decir en la calle. Me lo puede ampliar un poquito. Ya no es ni una cuestión periodística, es una cuestión personal. Un ciudadano, el tío Paco, que yo lo nombro mucho, que tiene una tienda en un barrio, le cuentan eso y pregunta al tío que se lo está contando, sea ministro o sea el proveedor de la leche de por las mañanas. Pero esto que está diciendo que es lo que hemos estado en Almería años, muchos meses, yendo a... o yo no, pero se ha ido a ruedas de prensa del Partido Socialista en Almería, en donde siempre salía Sánchez Teruel, circunspecto, diciendo, ya llevan 1853 días sin obras del AVE. Ya llevamos 1854 días sin obras del AVE. Nadie, no ha habido un solo periodista en Almería que al ver a Sánchez Teruel, circunspecto otra vez, sin ese cartel, sin ese contador, le preguntara, oiga, el contador de días sin obras del AVE, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha roto? Sí. O, oiga, este contador de días sin obra le vale para el AVE y no le está valiendo para el materno infantil. ¿Cómo discrimina usted esos días sin obra? ¿Qué mecanismo tiene? Nadie. Pero tú haces esa pregunta y a lo mejor el que hace la rueda de prensa y saca el cartel, que es una tomadura de pelo a la opinión pública, a lo mejor al segundo día no lo saca porque dice, me han dejado en ridículo, por sectario y por ir de listo. Pero como la prensa va y si dice, esta mañana, contando el número de vacas que volaban en el cielo, hemos descubierto que volan menos por culpa de este partido. Y lo reproducen tal cual. Sí, y nadie le dice, oiga, ¿desde cuándo vuelan las vacas? Nadie hace ese tipo de preguntas. Pero aparte la impunidad de la izquierda, o del PSOE en este caso, es que ya es casi juega de guardia. Es que hacer esas declaraciones, lo que estamos hablando, sin que haya una respuesta cuanto menos del periodista que tiene enfrente, o incluso una respuesta de otras fuerzas políticas, me parece de cierta imprudencia, es decir, dejarlo así a la deriva. Si eso lo hubiera hecho con las declaraciones del presidente, que ha dicho hoy, la forma de manipular el Ministerio Fiscal, hubiera salido alguien de Vox diciendo que el presidente ha hecho unas declaraciones inconstitucionales, probablemente tendría que irse de España. Le acusarían de fascista y de dictador. Es tan gordo eso de que todas con sus 5 letras, las propuestas de Vox son anticonstitucionales, que se nos escapa un mensaje subyacente que está en el discurso de José Guirao, pero también en el de otros muchos dirigentes de determinados partidos, Partido Socialista, Podemos, etcétera, que es aquello de qué terrible, qué horror, qué cataclismo que haya gente que vote a Vox. O sea, ese mensaje a mí me parece de una gravedad, o sea, de un totalitarismo, de una falta de respeto democrático, de un mesianismo, de tratarnos a todos como los tontos del pueblo. Pero y mire usted, ¿quién demonios es para decirme a mí que está mal lo que yo voto? Pero ¿usted quién lo ha facultado? No necesitan nadie, es decir, como son progres, ellos se consideran en la obligación y hasta en el deber de prescribir a la sociedad no solo lo que tienen que votar, sino lo que deben leer, las películas que deben ir a ver, José, la música que deben escuchar. Un votante cualquiera, incluidos los votantes del Partido Socialista y de Podemos, tienen, cuando escuchan esas cosas de sus propios dirigentes, tienen que decirle, ¿usted se está dando cuenta de lo que está diciendo? Hombre, es que al final me va a hacer que yo no le vote a usted, porque una de los poquísimos derechos que me restan es votar a quien a mí me dé la gana. Claro, es que no puede ser. Es democracia para todos, menos para el que yo te diga. Pero tú tienes derecho a voto. Empezar a frenar estos comportamientos a los totalitarios que nos dicen que se puede votar y que no se puede votar. Tú tienes derecho a voto, pero... Es decir, si votas a esto es una desgracia. Vamos a ver, hay posturas y planteamientos de Vox que no me harán nunca llevarles al voto, pero yo dejaré la libertad a fulano o a mengano de que si quiere votar a Vox, pues que vote a Vox, me guste más o me guste menos. Eso es el respeto al ciudadano, el respeto al votante, pero no vale decir, yo soy un tío muy demócrata y la democracia es igual para todos, pero ojo, que si tú votas a este tío, te estás cargando la democracia, es una calamidad. Si alguien dice, es que si votas a Vox, es que si votas a Podemos, por ejemplo, a mí me gustará más o menos que se vota. Pero no te voy a decir que no votes de fascismo, de trifachitos y de otras estupideces. Por cierto, un saludo a Rodrigo Sánchez Haro, que hoy no lo he saludado. Y yo todavía no he escuchado
a ningún miembro de Vox, a ningún miembro de Ciudadanos, a ningún miembro del Partido Popular decir qué cataclismo, qué anticonstitucional, qué horroroso es al que se le ocurra votar a Unidos Podemos. Es decir, a estos señores que son tan fascistas no los escucho perseguir el voto de otras fuerzas que no sean las suyas. A ver, Antonio. Pero ¿sabéis por qué? Porque afortunadamente, y para perjuicio del PSOE, ese tipo de declaraciones ya no venden. Es decir, la madurez democrática y la superación de la ideología en España ya ha llevado a que eso está desfasado. Es decir, así de claro, hacer esas declaraciones, encuadrarnos como fachas o tacharnos de fascistas o decir que nuestras propuestas son inconstitucionales, la gente tiene la suficiente capacidad, formación de saber que él mismo se está retratando con esas manifestaciones. No todo el mundo es Adriana Lastra. Efectivamente. Y es mejor dejarnos de entrar a esas provocaciones, trabajar día a día en las instituciones y demostrar lo que estamos demostrando, y las encuestas nos están reflejando, y espero que el día a día se manifieste claramente. Mira, por cierto, me gustaría reincidir en una cosa que comenté ayer cuando estábamos valorando pues qué nos parecía a cada uno de los contertulios el debate de Televisión Española. Y claro, yo lamento muchísimo que un argumento importante pasase de puntillas, prácticamente de soslayo, hablándose el chapeo. El chambero. El chapeo. ¿El chapeo? Sí, el chapeo. Es que antes se le decía al sombrero chapeo. ¿Y qué es lo que pasa? Que dijo Pablo Casado, dijo una cosa muy importante, en una medida, una propuesta, que era solucionar el problema de la vivienda. Seguramente vosotros que visteis el debate, lo mismo ni os disteis cuenta, porque lo dijo muy de pasada, y muy atropelladamente, porque estaba en la discusión con Pedro Sánchez, preguntándole por no sé qué, la enésima vez que le preguntaba por algo y la enésima vez que no respondía Pedro Sánchez. Bueno, dijo que se iba a solucionar el problema de las ocupaciones de viviendas en 48 horas. ¿Habéis visto algún medio de comunicación que se haya hecho eco de esa medida, de esa propuesta? No. ¿Lo ha reiterado Pablo Casado? Porque ha visto que no ha tenido ninguna eficacia esa propuesta en el debate, que ha pasado pues, totalmente desapercibido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es muy sencillo, es que hay un señor que es Santiago Abascal que está transmitiendo, llegando con un lenguaje claro y contundente a un sector importante de población, a la sociedad, porque partíamos de unos problemas que nadie atajaba. Y lo que se están dando cuenta estos partidos, como PP sobre todo, que ha estado gobernando mucho tiempo y que no sé por qué cuestión no ha puesto solución a esos problemas, es decir, hubo una modificación de la ley de arrendamiento urbano, supuestamente se instauró el denominado desahucio express, que yo no sé dónde está el desahucio express, cuando todo el mundo, por desgracia, tenías que recurrir a un desahucio de un inquilino, cuanto menos tenías que esperar entre 6 meses y un año en función del juzgado que te tocara. Pero Antonio, lo que conlleva esa medida es algo tan importante y tan fundamental en un Estado de Derecho, que es la preservación de la propiedad privada. El derecho que te da a adquirir una cosa, por las buenas, evidentemente, claro, quedar perfectamente registrado para la posteridad y que nadie te lo pueda violar. El derecho no avala. Sí. Exactamente, y que nadie te lo pueda violar. Y en el caso que se produjese la violación de esos derechos, que se restituya en 48 horas. Fíjate si es importante y la esencia que tiene eso para las libertades y para el Estado de Derecho. Sin embargo, ha pasado desapercibido, totalmente desapercibido, y no es recurrente cuando dicen no ha tenido eficacia aquí. Bueno, pues vamos a ver si por aquí lo soltamos. Hubo un detalle que dijo Santiago Abascal cuando hablaron en torno al estado de bienestar, a la sanidad, a la educación. A mí me gustaría que alguien, definiese eso de estado de bienestar. ¿Qué es? Bueno, el estado de bienestar, te lo puedo decir yo, el estado de bienestar es una configuración de Estado que surge después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Centro Europa, lo que se llama Estado de Bienestar continental. Pero digo con ejemplos. Con ejemplos es que surge para que los estados lleguen a esas carencias que tiene la ciudadanía, y que antes esa función la cumplía la Iglesia, y gracias a Dios cuando los estados se van desarrollando, pues ya llegan a cubrir esas carencias. Pero ¿qué pasa? Que ese estado de bienestar, sobre todo, no el continental y el nórdico, que está muy desarrollado, funcionan muy bien, sino el Mediterráneo, entre ellos español, portugués, italiano, ha derivado a... Y no quiero que se me acuse de nada cuando hago estas declaraciones, pero un estado de bienestar... Dilo, que si no lo voy a decir yo más gordo luego. Es que ya lo que estamos es generando
auténticos sinvergüenza. Estado de pillaje. Gente De pillaje. que vive. Sí, sí, claro. Es decir, y estado de bienestar sería garantizar unas pensiones dignas. Estado de bienestar es tener una sanidad de calidad, una educación de calidad. Y eso no es estado de bienestar. Eso Vale. es dependiente. Estado de del Estado. caradura. Bueno, Efectivamente. Víctor, para despedirnos, un titular. Bueno, pues yo creo, un titular que estoy repitiendo mucho en estos días, creo fundamentalmente que el domingo lo que nos jugamos los españoles es qué queremos que los políticos hagan con nuestros impuestos. Yo lo reduzco a eso, hay otras muchas cosas, pero lo reduzco a eso. ¿Queremos que nos los suban para que siga habiendo cada vez más gente viviendo del Estado y del cuento? ¿O queremos que nos los bajen para que la economía se reactive? Yo creo que ese es el voto del domingo. Hasta el viernes, desde hoy, mañana y pasado, entrevistas preelectorales en el Radio Almería, que es tu casa. Muy bien, muchas gracias, hombre. José. ¿Tenemos un minuto de oro también? No, un titular. Mirando no. a cara. El domingo todos vamos a tener en la mano el instrumento más poderoso que hay en democracia para cambiar las cosas. Muy bien, te ha quedado perfecto. Cada uno que tenga en la mano el instrumento que quiera. Exactamente. Bueno. Sí, y a dos manos también. Muchas gracias, queridos. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Muy buenas noches y hasta mañana.